Unidad 5, parte 6. Encontrando concentraciones en equilibrio, conoces la constante y algunas de las concentraciones en equilibrio. Dice, en una mezcla en equilibrio, la concentración de COF2 es 0.255 molar y la concentración de CF4 es 0.118 molar. Dice, ¿cuál es la concentración de CO2? Fíjate que es importante que sepas y puedas reconocer que en este caso particular ya te están dando todas las concentraciones en equilibrio excepto la de CO2. Y también te están dando la constante. Es decir, utilizando la ecuación puedes despejar para CO2 y obtener la concentración en equilibrio de dióxido de carbono. Es bien importante que puedas distinguir las palabras clave. Dice, en una mezcla en equilibrio, la concentración de COF2 es 0.255 molar. La concentración de CF4 es 0.118 molar. Me dan la constante de equilibrio en unidades de concentración y yo tengo que buscar esta. Pues entonces no tengo que hacer la tablita de ICE porque las concentraciones ya están en equilibrio, no son concentraciones iniciales de las cuales le vamos a buscar en equilibrio, sino que ya están en equilibrio. Así que lo que tenemos que hacer es sustituir lo que sería la constante. Tengo la concentración de CF4, la concentración de CO2 entre la concentración de COF2 al cuadrado. Y lo que hacemos ahora es sustituir. Una vez sustituimos, resolvemos a la ecuación. Una vez despejas para la variable, el resultado sería 1.10 molar de CO2. Dice, encontrando concentraciones en equilibrio. En la reacción de una mezcla a 2000 grados Celsius, recuerden que la temperatura siempre se incluye, a pesar de que no va en la ecuación, siempre se incluye porque la temperatura afecta al equilibrio. Contiene inicialmente N2 a 0.200 molar y oxígeno a 0.200 molar. Dice, encuentra las concentraciones en equilibrio de los reactivos. Fíjate, dice inicialmente, por eso es que inicialmente escribimos que los datos iniciales. Inicialmente ellos dos están en esas concentraciones y el producto, como no han reaccionado porque está inicial, es 0. Entonces, ¿cómo sería en equilibrio? Fíjate que aquí no nos están dando ningún dato. Por consiguiente, tenemos que entonces hacer esos cálculos o esa matemática utilizando variables porque no nos están dando un hint de cuál es la concentración en equilibrio de algunos de los componentes de la reacción como se ha presentado anteriormente. Así que si solamente le dan las concentraciones iniciales de los reactivos y los productos, entonces matemáticamente tenemos que predecir cuál sería esa concentración en equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos entonces a utilizar variables, donde negativo X sería ese cambio en la concentración, negativo X sería ese cambio en la concentración, 2X sería el cambio en la concentración. ¿Por qué? Porque la proporción que hay de este a este es 1 a 2. La proporción que hay de este a este es 1, 2. Por consiguiente, se dan cuenta que mientras se disminuye por X, este aumenta por 2X. Así que finalmente, ¿cómo se vería esto? Tenemos entonces menos X, positivo 2X. Ahora, para confirmar si la reacción progresa a los productos o se devuelve a los reactivos, vamos a calcular Q. Sabiendo que la K es 0.10, si nosotros sustituimos inicialmente las concentraciones, nos vamos a dar cuenta que entonces esa Q es que 0. Lo que quiere decir que Q es más pequeño que la K
y la reacción procede hacia la derecha, hacia los productos, así que podemos continuar con nuestros cálculos matemáticos. Hemos dicho, continuamos con nuestros cálculos matemáticos donde N2 desaparece por negativo X, oxígeno desaparece por negativo X y NO aparece, ¿verdad? Se forma, vamos a borrar esto de aquí, por positivo 2X. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 0.200 menos X, 0.200 menos X, 0.00 más 2X. Y así es como matemáticamente lo vamos a llevando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a sustituir en la ecuación de equilibrio. Nosotros tenemos el valor de esa K en equilibrio. Sustituimos las concentraciones iniciales unidos a ese cálculo matemático o esa estimación matemática, incluyendo el cambio, y vamos a despejar para esa X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el proceso matemático que vamos a hacer paso a paso. Esto ya está expresado, pero para aquellos que les gusta seguir las cosas paso a paso, pues vamos a hacerlo paso a paso. Ok, tenemos entonces, fíjate que aquí ambos están elevados ¿qué? Al cuadrado. Lo que podemos hacer es sacarle la raíz cuadrada aquí y sacarle la raíz cuadrada aquí. Si se hace a un lado, se hace al otro lado y entonces simplificamos aún más. Tenemos la raíz cuadrada de 0.10 es igual a 2x, 0.200 menos x. ¿Okay? Si le sacamos la raíz cuadrada a 10, le sacamos la raíz cuadrada a 0.10 y tenemos entonces 0.316. A pesar de que tiene dos cifras, no quiero redondear mucho todavía, así que vamos a dejarlo así. Movemos esto para el lado de acá, así que sería 0.316, 0.200 menos x es igual a 2x. Recuerda que cuando estamos multiplicando de la siguiente manera, multiplicamos aquí esto y multiplicamos acá. Lo que quiere decir que tenemos en este lado 0.0632 menos 0.316x. Unimos los términos con las mismas variables, así que tenemos 0.0632 es igual a 2x más 0.316x. Eso finalmente da 2.316x, 0.0632, dividimos 2.316, 2.316 y nos despejamos entonces para la x. Finalmente entonces la x es igual a 0.027, dos cifras porque con eso fue lo que empezamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que para poder saber las ecuaciones en equilibrio, recuerden que la concentración de N2 en equilibrio era que 0.200 menos X. La concentración de oxígeno en equilibrio era que 0.200 menos X. Y la concentración de NO en equilibrio era que 2X. Por eso es que sustituimos la X en esas ecuaciones que habíamos estimado en equilibrio para entonces poder conocer las concentraciones de cada uno de ellos ahora en equilibrio. ¿Qué ocurre? Habrá ejercicios en los que vamos a necesitar utilizar la expresión, la siguiente ecuación cuadrática, ¿ok? Donde A estaría colocado aquí en esta ecuación, donde B estaría colocado aquí en esta ecuación y C estaría colocado aquí en esta ecuación. Dice, recuerde que X no puede ser negativo, o sea, los valores de esa concentración en equilibrio no son negativos, así que ustedes tienen que asegurarse de que cuando hagan la cuadrática, esos valores de X que tengan sean positivos. Dice, encontrando concentraciones en equilibrio, tengo N2O4 pasando a 2NO2. Dice, en una mezcla de una reacción a 100 grados Celsius contiene inicialmente NO2 a 1 molar. Encuentra las concentraciones en equilibrio de NO2 y de N2O4. Es importante calcular esa Q, ¿ok? La Q, fíjense que ya tenemos la K, ¿verdad? ¿Cuál sería esa Q? La concentración de NO2 al cuadrado entre la concentración de N2O
o 4. Cuando nosotros sustituimos, para asegurarnos a ver si procede hacia los reactivos o hacia los productos, fíjate que Q sería 0.100 al cuadrado dividido entre ¿qué? Entre 0. Eso da que un valor que es infinito. Lo que quiere decir que si ese valor es infinito, la Q es mayor que la K, así que la reacción va a proceder hacia los productos, hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer el ICE. Tenemos la tablita de ICE. Inicial, esto es 0,0. Y este es 1 ¿qué? Molar. Recuerden que no se escribe la letra porque automáticamente ponemos estos corchetes, estamos implicando con ellos que es unidades de concentración. ¿Ok? Ahora, repasemos la reacción. La reacción es N2O4 pasando a 2NO2. Lo que quiere decir que como va hacia, presten atención, como va hacia los reactivos, aquí ahora mismo los signos van a cambiar. ¿Ok? Este aparece por X y este desaparece por 2X. Profesora, vuelvo otra vez. Recuerden que si no hubiese sido de esa manera y hubiese sido hacia los reactivos, este es X y esto es ¿qué? 2X. ¿Qué pasa? El signo me dice quién desaparece y quién se forma. Como la Q me determinó que la reacción iba hacia el lado de acá, hacia los reactivos, hacia el lado izquierdo, pues ¿quién desaparece? Las especies que estén en los productos y las especies que están en los reactivos aparecen, se forman. Así que tenemos 0.100 menos 2x y 0.00 más x. Entonces, la expresión de la constante sería la siguiente. Tengo 0.100 menos 2x elevado al ¿qué? Al cuadrado entre 0.00 más x. ¿Ok? Y esto está igualado al valor de la constante, que es igual a 0.36. Entonces tenemos 0.36, 0.100 menos 2x2, 0.00 más x. Pasamos esto al lado de acá. ¿Ok? Recuerda que esto es 0, así que eso lo podemos eliminar. Así que tenemos 0.36x es igual. Vamos a resolver esto que está aquí. Esto sería 0.0100. Esto es matemática, esto no es química. Repasa los conceptos. ¿Ok? Pasamos esto al lado de acá para igualarlos a 0 y poder hacer la cuadrática. Algunos dirán, profesora, ¿de dónde usted saca esto? Esto es matemática, chicos. Esto es de esto. Tienen que multiplicar cada uno por cada uno. Y así sucesivamente. Y entonces van a tener la respuesta. Esto es matemática, esto no es química. Tienen que repasar esos conceptos si tienen dudas. Una vez tenemos esto, resolvemos aquí, ¿verdad? Para simplificar esa parte. Y finalmente nos quedamos con 1.00 menos 0.76x más 4x al cuadrado. Si la quieres reorganizar para poder ver la cuadrática más fácilmente, lo puedes hacer. Vamos a reorganizar. Sería 4x al cuadrado menos 0.76x, x 0.0100 es igual a 0. Entonces, si usamos la cuadrática,
Mírala aquí. Mira la cuadrática aquí. Si usamos la cuadrática, entonces podemos determinar A, B y C. Dicho eso, entonces tenemos la expresión de la cuadrática que es x es igual a negativo 0.76 más menos. Eso quiere decir que si tenemos más menos, tenemos que hacer la ecuación con suma y la ecuación con resta. A eso se refiere entre para hacer los conceptos. Esto es matemática, esto no es química. ¿Ok? Yo me estoy tomando el tiempo de hacerles este ejercicio, pero esto es matemática. Ustedes muy bien, una vez determinan los conceptos de la química, ustedes pueden sustituir en la ecuación y despejar tranquilamente los conceptos de matemática que a estas alturas se supone que ustedes dominen. Una vez tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte negativa. X es igual negativo 0.76 menos 0.76 al cuadrado esa parte de la cuadrática negativa vamos a resolverlo. Sería 0.76 al cuadrado. Tengo x es igual a negativo vamos a resolver lo que está dentro de la raíz cuadrada. Ahora hagamos el lado positivo. Cuando comenzamos entonces con el lado positivo, tenemos x es igual a negativo 0.76 más raíz cuadrada de negativo 0.76, 2 menos 4 por 4. Ahora resolver. Ok, ya tenemos los dos valores de x. Ahora vamos a ver. Los dos valores de x calculados son x es igual a 0.176 o x es igual a 0.014. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de x es el que vamos a usar? Fíjate que si tomamos la concentración de N2 y la calculamos, ¿verdad? Sería 0.100 menos 2x. Así que cualquiera de estas x pudiera ser. Recuerden que la concentración tiene que dar positivo. Así que tenemos 0.100 menos 2 por, vamos a intentar primero con este, 0.014 es igual. El resultado da 0.072. Ahora vamos a intentar con el otro valor. Tenemos n es igual a 0.100 menos 2 por 0.100
7, 6. Vamos a ver cuánto da eso. El resultado da negativo 0.252. Así que esta X está descartada porque esos valores no pueden ser negativos. Así que la X a usar sería 0.014. Por consiguiente, esa es la que vamos a usar. Las concentraciones en equilibrio entonces serían para N2 o 4. Habíamos dicho que era igual a X, así que en este caso sería 0.014 molar. Y para NO2, que ya la habíamos calculado, serían 0.072 molar. Dice, encontrando presiones parciales en equilibrio. Una mezcla de una reacción a 25 grados Celsius contiene inicialmente, míralo aquí, inicialmente 0.100 atmósfera, 0.100 atmósfera y 0.100 atmósfera. Encuentre las presiones parciales en equilibrio. Recuerden que las palabras son claves. Si nos hubiesen dicho las concentraciones en equilibrio son, pues entonces ya nos están dando el equilibrio. En este caso nos están dando las concentraciones iniciales, por consiguiente las tenemos que buscar. Fíjate bien que la K que nos están dando es la Kp, que es la K en unidades de presión. Lo que quiere decir que tenemos que hacer la ICE. Vamos a hacer esa tablita rapidito. Hágala usted también en su libreta. Ok, ahí tenemos la tablita con los valores iniciales. Ahora vamos a calcular el cambio. Fíjense entonces, podemos también calcular la Q primero para asegurarnos a dónde van esa reacción, si va hacia los productos o va hacia los reactivos. Y entonces podemos determinar ese signo en las X del cambio. Así que vamos a calcular Q primero. Q es igual a 10, así que si nos damos cuenta, Q es más pequeño que la K. 10 es más pequeño que 81.9. Como la Q es más pequeña que la K, la reacción procede a los productos, así que va desapareciendo los reactivos, así que el negativo sería los reactivos. Dicho eso, entonces esto sería negativo. Vamos a usar otro color para poderlo distinguir visualmente. Sería negativo X, positivo 2X. Entonces sería 0.100 menos X, 0.100 menos X, 0.100 más 2X. Ok, entonces ahora vamos a sustituir en la ecuación, ¿verdad? Como hemos hecho hasta el momento, tenemos que Kp es igual a la presión de ICL al cuadrado entre la presión de I2 y la presión de CL2. Entonces vamos a sustituir y vamos a, ¿verdad? Sustituimos, tenemos 81.9 es igual a 0.100 más 2x al cuadrado dividido entre ¿acaso esta parte de aquí no es lo mismo que nosotros escribir 0.100 menos x al cuadrado? Pues entonces eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Sería 81.9 es igual a 0.100 más 2x al cuadrado entre 0.100 menos x al cuadrado. ¿Qué hacemos con eso? Pues hacemos a nuestro favor. Simplifiquemos aún más. Cuando hacemos eso, entonces removemos ese cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada, nos quedamos con 9.05, 0.100 más 2x dividido entre 0.100 menos x. Pasamos esto para el lado de acá.
No es que no me oyes, es que apago el micrófono porque realmente estoy reagrupando y moviendo números a ambos lados y para no seguir narrando, pues sígueme, ¿verdad? Sígueme el movimiento. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por aquí, esto por acá y finalmente vamos a tener el siguiente resultado. Reagrupamos, movemos las X para acá, movemos esto para acá, para que entonces estén todas las variables juntas y podamos despejar esa X. Ok, como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué vamos entonces a hacer? Pues buscar cuánto sería esa presión en equilibrio. Pues vamos a comenzar. Buscamos la presión en equilibrio de P y al cuadrado y 2, que sería entonces 0.100 atmósfera menos 0.0729. Tenemos la presión de cloro, 0.100 atmósfera menos 0.0729 atmósfera. Aquí son atmósferas también. Y tenemos la de P y Cl, serían 0.100 atmósfera más 2 por 0.0729 atmósferas. Así que el resultado de cada una de estas partes matemáticas serían: esto es 0.027 atmósferas, esto es 0.027 atmósferas y esto sería 0.246 atmósferas. Vamos a asumir X pequeña. Y profesora, ¿a qué usted se refiere con eso? Bueno, que ustedes se dieron cuenta que en el ejercicio anterior utilizamos la ecuación cuadrática para resolver para X y obtener finalmente las concentraciones en equilibrio. Pero ¿qué pasa si asumimos que las X son tan y tan pequeñas que podemos hasta casi eliminarlas y simplificar el cálculo? Usted dirá, profesora, excelente, porque yo no quiero hacer la cuadrática, es muy larga. Bueno, habrá momentos que sí, habrá momentos que no. Entonces, para que la aproximación de X sea pequeña y correcta, una vez se asume, se confirma dividiendo el valor de X calculado entre la concentración, si ese valor es menor de 0.05, perdón, se puede eliminar esa X y calcular de esa manera. Pero si al dividir da mayor, pues no. Lo otro que podemos hacer es calcular el porciento. Y para eso, pues el valor de X entre la concentración por 100. Y si da 5% o menos, entonces asumir eliminar esa X está correcto. Vamos a ver el ejemplo que hicimos anteriormente, asumiendo eliminando la X. A ver si siempre nos hubiese dado el valor y no teníamos que utilizar la cuadrática. Te vas a dar cuenta que habrá ocasiones en las que asumes la X pequeña, cuando haces el cálculo te da menor que 5 y dices excelente porque no voy a hacer la ecuación cuadrática. A otras veces te dará por encima de 5 y entonces tienes que hacer la ecuación cuadrática para determinar el valor de X correcto. ¿Qué tal si en este ejercicio asumimos que la X es pequeña? Vamos a ver si el asumirlo hubiese sido positivo, o sea, algo bueno o no. Vamos a retomar lo que habíamos hablado en este ejercicio, que habíamos determinado. Vamos a quedarnos en las expresiones de la constante. Teníamos que Kc era igual a 0.100 menos 2x al cuadrado entre x, ¿verdad? Porque estaba sumado a ¿qué? A 0. Así que vamos a asumir que esa x es
es pequeña, así que tenemos 36 es igual a 0.100 menos 2x al cuadrado x. Si asumimos que esa x es bien pequeña, es como si esta parte de la ecuación hubiese sido nula, ¿ok? Y entonces la podemos eliminar. De ser así, entonces el resultado sería 0.36x es igual a 0.100 al cuadrado, ¿ok? Si tenemos eso, el resultado termina siendo 0.36x es igual a 0.01, despejamos. Y entonces x en equilibrio hubiese sido 0.01 dividido entre 0.36 y x hubiese sido 0.028 molar. Entonces vamos a ver si lo que asumimos está correcto. Entonces vamos a ver si la aproximación está correcta. Entonces tomamos ese valor de x, que sería 0.028 molar, lo dividimos entre esa concentración y lo multiplicamos por 100. Cuando hacemos eso da 28%, así que esa aproximación no es correcta. Tenemos que entonces finalmente hacer la cuadrática. Dice, encontrando las concentraciones en equilibrio. Hint, recuerda que si hablamos de concentraciones, nuestros datos tienen que estar en unidades de ¿qué? Molaridad. Dice, en un envase donde la reacción se lleva a cabo, 0.500 litros contienen inicialmente 0.0125 moles. Fíjate que esto no está en unidades de molaridad, está en unidades de volumen y de moles. Así que inicialmente nosotros tenemos que calcular la molaridad. En este caso, si nosotros dividimos moles entre litros, tenemos la molaridad inicial. Entonces, fíjate que aquí ya brincamos un paso, la Q es igual a 0, así que procede a los productos, lo que quiere decir que los productos desaparecen mientras los reactivos se forman. Fíjate que si tenemos la reacción, podemos entonces concluir y calcular ese cambio en X. Fíjate, y tú me vas a decir, profesora, pero no le poníamos el 2 a la... No. Aquí no podíamos poner un medio. ¿Ok? Si yo pongo X aquí, ¿qué es esto? Un medio X. Y no puede haber un medio X. Por consiguiente, ¿cómo lo tenemos entonces? X, 2X, 2X. ¿Ok? Razón por la que entonces el cambio es por esa cantidad. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, lo que va a ser esa concentración en equilibrio. Vamos a sustituir en la ecuación. Vamos a asumir que esa X es bien pequeña. ¿Ok? Como hicimos ahorita. Asumimos que la X es bien pequeña y hacemos el cálculo. Fíjate que cuando hacemos la aproximación, lo que quiere decir que como esa aproximación que hicimos está correcta, entonces paso 5, vamos a determinar las concentraciones en equilibrio sustituyendo ese valor de X en el cálculo de las concentraciones. Fíjate que ya he brincado un poquito en esta parte porque ya son cosas que ya ustedes deben ya saber hacer. La única cosa que añadimos nueva era determinar la aproximación de X.